Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera a Corintios 12. Este es el sermón número 37 en la serie de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer hoy los primeros 7 versículos del capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiera el Señor bendecir esta lectura de su palabra e iluminarnos mientras meditamos en ella. No quiero, hermanos, que ignoréis. Esas son las palabras iniciales de nuestro texto. Se dice que la ignorancia es la raíz de todos los males. Y el apóstol Pablo parece consecuente con esto, de que si los hermanos ignoran lo que son los dones espirituales y para qué son, van a sufrir males. O más bien estaban ya sufriendo los males de no entender qué son, para qué son los dones que el Espíritu Santo da. Pero hablando de esto, de esa frase, la ignorancia es la raíz de todos los males, me topé con otra frase al respecto de la ignorancia que me parece muy útil para que iniciemos, y dice así: lo peor de ser ignorante es ignorar que uno es ignorante. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que haber un deseo de parte de cada uno de nosotros de salir de la ignorancia. No tiene que haber ese conformismo de yo sé lo que sé y así me voy a quedar, sino un deseo de verdad de salir de nuestra ignorancia. Recuerden que en predicaciones pasadas habíamos llegado a ese texto que decía: y si alguno cree que sabe, aún no sabe nada como debería o como debiera. Entonces, con esa actitud de decirle: Señor, ilumina nuestra ignorancia, viendo la ignorancia como una especie de oscuridad de la mente, que el Señor con su Espíritu ilumine nuestra ignorancia. Porque si de verdad la ignorancia es la raíz de muchos males. Ahora, sobre todo la ignorancia de cosas importantes. No todo es igual de importante. Las cosas tienen sus prioridades. Hay cosas que en esta vida podemos ignorar y pues sí, eso nos traerá problemas, pero no problemas tan graves. Y también a nivel espiritual hay cosas que pudiéramos ignorar que nos van a traer problemas, pero no tan graves.
Si alguien aquí es ignorante de quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso es un tipo de ignorancia, pero no es tan grave para su vida espiritual. Hay otros tipos de ignorancia que son muy graves. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2, veamos un tipo de esta ignorancia de la que el apóstol Pablo también le dice a los corintios: yo no quiero que ustedes ignoren. El apóstol Pablo llega a la región de Éfeso y se encuentra allí a creyentes o a personas que decían ser creyentes, y él les hace esta pregunta. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la pregunta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esa es un tipo de ignorancia fatal. Si usted no conoce verdaderamente a Dios y no sabe quién es Él. La ignorancia que los corintios aquí tenían con respecto a los dones espirituales no parece haber sido fatal en el sentido de que no supieran que hay Espíritu Santo, pero les había traído muchos problemas por no saber para qué, cómo opera el Espíritu Santo y para qué. Entonces les dicen: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que se queden en la ignorancia, porque es la ignorancia la que los ha llevado a ustedes a una serie de abusos. Los siguientes capítulos van a tratarse, 12, 13 y 14, precisamente de graves errores en el culto a Dios en la iglesia en Corinto por ignorancia, porque ignoran qué son realmente los dones y para qué. Y le están dando a esos dones un uso incorrecto por no entender el propósito correcto. Dice el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos mudos. Quiera que pensemos por un momento en cuán importante es esta frase y hacer la contraposición con el Dios único y verdadero. Los dioses mudos versus el Dios que habla. Dios ha hablado. Cuando Moisés hablaba al pueblo de Israel, en cierta ocasión les dijo eso: miren, aprecien lo que ustedes tienen, porque ¿cuál Dios? Primero, que no hay otro Dios, pero ¿cuál Dios ha hecho semejante cosa de venir a hablar con su pueblo y darles leyes buenas, por las cuales si el hombre las siguiere vivirá? Dijo Moisés. Dios, el Dios verdadero, es un Dios que ha hablado. Leamos por favor Hebreos 1. La epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado. El Dios verdadero no es mudo. Él ha hablado de muchas maneras, dice el autor de la epístola, y luego nos dice la culminación, la revelación en su plenitud del Dios que habla es
el Hijo, su Hijo Jesucristo. Por eso es que en las Sagradas Escrituras se le da ese título al Hijo de Dios y se le llama el Verbo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, así nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra verbo, que en griego se dice logos, lo que significa es palabra. Por eso es tan importante que se le llame a él así, porque la palabra es la expresión, es el medio de comunicación. Hay 3 ocasiones en la Sagrada Escritura en que se le llama a Jesucristo el Verbo. Juan 1:1, primera de Juan 5:7, Apocalipsis 19:13 dice que ese es el nombre que tiene escrito cuando Él viene, el Verbo de Dios. Dios ha hablado y ha hablado por el Hijo. Una gran diferencia de los ídolos mudos. Ahora, vean que el versículo dice: sabéis que cuando erais gentiles. Esto es importante porque quiere decir que ya ellos no eran más gentiles, pero había unos que seguían siendo gentiles físicamente, es decir, ellos no eran hebreos, no eran descendientes físicamente de Abraham, judíos en ese sentido. Y sin embargo aquí les dice: cuando erais gentiles. Es decir, aquí le está dando a la palabra gentil el significado de pagano, del que no es convertido, y le está diciendo: es posible dejar de ser gentil. A nosotros se nos olvida mucho eso. A los evangélicos se les ha olvidado completamente y han pensado que judíos son solo esos que físicamente descienden de Abraham, cuando dice la Sagrada Escritura que es judío el que lo es en lo interior, el que tiene fe en Jesucristo, ese es del pueblo de Dios. Pero dice: antes erais gentiles. Es decir, gentiles significa aquí entonces extraviados de la verdad, sin acceso al Dios verdadero, inconversos, impíos. ¿Y qué pasaba cuando eran así? Dice: se os extraviaba. Esa es la definición por excelencia de lo que es estar uno sin Cristo, es andar extraviado. Si usted hoy no tiene a Jesucristo, sepa que está extraviado, de alguna manera extraviado, y hay múltiples extravíos, hay múltiples caminos para desviarse del verdadero camino, y todos esos múltiples caminos tienen un solo destino: el infierno. Y hay un solo camino hacia Dios, el Verbo de Dios, por el cual Él nos ha hablado, por el cual Él se ha comunicado con nosotros, su Hijo Jesucristo. Estas religiones que tenían los gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba. Él está diciendo, hay una manera en que toda religión falsa lleva a sus adeptos. Y se los llevaba, dice aquí, a ídolos mudos. Como les repito, a dioses falsos que no hablan realmente. Y debemos preguntarnos, ¿cómo es que se extraviaban los paganos si sus ídolos son mudos? Bueno, eran arrastrados y siguen siendo hoy arrastrados por la falsedad de experiencias y sentimientos. Había una diversidad de opciones en el paganismo. No había un solo Dios falso, múltiples dioses falsos. A su gusto. Ahí está el menú, usted escoja a cuál de todos esos dioses o diosas o lo que quiera. Hoy en día igual, hay religiones para todo gusto. Pero esas religiones, muchas de ellas se les llamaba religiones de misterio, se caracterizaban por esto. Intentaban transmitir el conocimiento a
¿No le suena algo similar a lo que hoy busca el ser humano? Oigan, intentar transmitirle a la gente la religión, pero no por un entendimiento, no a través de las palabras, sino por experiencias. ¿Cómo se extraviaban esos paganos por los ídolos? Por esas experiencias y sentimientos que esas religiones tenían, y había diversidad de ellas. Es decir, ¿a qué se refiere? Cuando ellos hablaban de misterio, tenemos que hacer la diferencia de lo que nosotros por la Biblia entendemos por misterio. En la Biblia nos habla del misterio de Cristo. Los misterios en la Biblia se nos dan a conocer de esta manera. Son cosas que antes no podían ser entendidas, pero que nos han sido reveladas. Esos son los misterios en la Sagrada Escritura. En cambio, en las religiones paganas, los misterios era algo que solo si usted pasaba por cierto rito o experiencia especial, algunas de esas experiencias muy extrañas y terribles, sacrificios extraños, incluso algunos hasta ofrecer sus hijos o lo que sea, cosas horribles, sangrientas o ritos extraños. Pero oigan, ritos extraños, pero que dejaban cierta marca en las emociones y sentimientos de las personas que ahora ya eran iniciados en aquella religión de misterio. Así no funciona el Evangelio. El Evangelio es una proclamación de algo que ya sucedió, que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Y está dirigido a las personas para que lo entiendan primero. Y claro que sí, si usted lo entiende bien, si el Espíritu Santo le capacita para entender bien este mensaje, claro que sí, este mensaje va a afectar sus emociones y sus sentimientos. Pero la religión cristiana no se basa en emociones y sentimientos básicamente, sino en la comprensión correcta de lo que ahora veremos, quién es el Hijo de Dios. Si no se entendía esto, si no se entiende esto, las personas de la iglesia, ahí en Corinto o en cualquier otra parte, iban a malentender esas capacidades, que aquí se llaman dones o carismas, y les iban a dar a esos dones un sentido incorrecto. Cuando esto pasa, es muy fácil tropezar, porque no debemos calificar a las personas en su espiritualidad midiendo sus dones, midiendo sus capacidades especiales que tienen. Tenemos que tener bien claro que incluso el Señor desde Moisés en Deuteronomio 13:3 nos dice la posibilidad de que un falso profeta diga algo y que se cumpla. ¿Y qué le dice Dios a Israel si eso pasara? Jehová os está probando para saber si porque ese profeta que es falso, ¿y cómo sé que es falso? Me está llevando a una adoración incorrecta que no es al único Dios verdadero. Y sin embargo, ese profeta que tiene ese don para hablar y tras de eso hablar cosas que se llegan a cumplir, eso no es garantía de que él esté hablando la verdad. Bueno, las supersticiones, mis estimados, abundan y los que creen en ellas son millones de personas. Es como, debemos pensarlo así. Cuando aquí dice, cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, pensemos un poquito hacia atrás, esos siglos atrás. Cuán terrible era la situación del mundo. Todas las naciones creían falsedades, supersticiones, dioses falsos. Todas, todo el mundo en oscuridad. Y solo había una pequeña nación
donde había la luz de la verdad, que era Israel. Y aún de ese Israel, solo un remanente era verdadero creyente. Pero gloria a Dios, cuando el Hijo de Dios, el Verbo de Dios se hace carne, la luz vino al mundo y esa luz comienza a esparcirse por todas partes. Y nosotros, aunque vivimos tiempos difíciles y hay este caos y nos podemos sentir a veces abrumados, no debemos olvidar, este mundo ha sido favorecido con la luz de Dios. La luz de Dios se ha esparcido por todo el mundo. No es como antes, que había solo aquel fragmentito de tierra en Israel que tenía la luz y todo el mundo en oscuridad. Ya no es así. Hay la luz de Dios que se ha esparcido por todas las naciones. Tengamos eso en cuenta para ser agradecidos. Vino la luz de Dios. Y luego dice el texto: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y yo pregunto, ¿no les suena un poco extraño el lenguaje? ¿No debían saber los corintios esto? ¿No era algo como demasiado obvio? ¿Por qué el apóstol tiene que decirle a esta iglesia, igual vamos a ver cuántos dones tenía espirituales, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús? La palabra anatema significa maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios le dice a Jesús maldito. Y uno dice, parece decir, pero esto es algo muy obvio. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que aclararlo? Bueno, hay ciertas especulaciones al respecto. Yo no quisiera entrar en ellas, pero sí dije, si eso quedó escrito para nosotros es porque tenemos que pensar todo lo que implicaría llamar a Jesús maldito o por qué. Primero debemos recordar que para los judíos así era. Para los judíos eso era Jesús, un anatema. Pero también pudiera ser que había gente dentro de los mismos que se llamaran cristianos, que se atrevieran a tener un concepto de Cristo como si Él no fuera el bendito, sino el maldito. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué sería o quién sería o cómo calificaríamos a Jesús si las cosas que Él dijo no fueran verdad, si fueran mentira? Y oigan que les digo, si lo que Él dijo, incluso si lo dijo con buena intención, pero si lo que Él dijo no es cierto, ¿qué clase de persona sería? Porque oigan, Él dijo de sí mismo que Él era la luz del mundo. Él dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. Él dijo de sí mismo que Él era el que daba agua de vida. Él le dijo a una mujer cuando se le murió su hermano, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo que en el día final, Él, el Hijo de Dios, sería el juez. Y yo digo, si esas cosas no eran ciertas, ¿qué clase de loco y lunático sería Jesús? Y por eso es que los judíos lo tenían como tal. Pero Él es todo lo que Él afirmó ser. Él es el Señor. Y en Apocalipsis le dice así cuando se revela en esa maravillosa revelación a Juan, le dice, yo soy el alfa y la omega. Entonces pensemos seriamente, si Jesucristo, que dijo todas esas cosas, las dijo alucinando o falsamente, verdaderamente sería anatema. Por eso con Cristo no se puede tener un estado neutral. O usted abraza a Cristo
según lo que Él mismo dice que Él es, o usted no tiene a Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los colosenses: vosotros estáis completos en Él. Todo lo que necesite usted, pecador, en Jesús lo encuentra. En Él hay perdón, en Él hay salvación, vida, reconciliación con Dios, en Él hay vida eterna, en Él hay las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Y luego dice el apóstol, estamos en el versículo 3, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esto también amerita una explicación. ¿Qué es esta afirmación? Que nadie puede llamar a Jesús Señor sino a menos que le capacite, a menos que lo haga por el Espíritu Santo. Si no entendemos bien lo que este versículo dice, llegaríamos a contradicciones. Porque llamar a Jesús Señor, de ninguna manera debemos entenderlo como una expresión de nuestros labios. Es decir, podemos abordar a cualquier persona en la calle, cualquiera sea su vida, sus creencias, y decirle que si él puede llamar a Jesús Señor, y la persona puede decir que sí. No es a eso a lo que se refiere. Y sabemos que no es a eso a lo que se refiere, porque el mismo Cristo Jesús dijo claramente, y se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que hay gente que con sus labios y aún enfáticamente pueden llamar a Jesús Señor y no tienen al Espíritu Santo. Hay gente que incluso hizo ciertas cosas muy impresionantes, como las que describe el Evangelio ahí de Mateo, en el capítulo 7, que dice, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo, echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Y le están diciendo, Señor. Y Cristo les dice, nunca os conocí. Nosotros tenemos que tener esto bien claro, porque si no, no vamos a entender lo que son realmente los dones del Espíritu Santo y para qué y por qué fueron dados. La Biblia es clara en ese aspecto de decir que hay personas que pueden tener habilidades especiales y usar el nombre del Señor y ellos mismos no tener el Espíritu Santo de Dios. Uno de ellos fue Judas. Judas estaba en lo que se llamó la misión de los 12, según el Evangelio. El Señor mandó a los 12 y les dio potestad sobre espíritus inmundos, les dio capacidad de sanar enfermos y fueron. Y ahí iba Judas. Y no tenemos en ninguna parte el registro de que él no pudiera hacer todo eso que los demás también hicieron. Y sin embargo, él no era un verdadero creyente. En la misión de los 70 también iba Judas. Pero volviendo al asunto, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de una confesión verdadera que tiene entendimiento espiritual de quién es Jesús. Como aquello que sucedió, que se relata en el Evangelio de Mateo capítulo 16, cuando Cristo Jesús le dice a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? Y todos hablan y Pedro dice,
Cuando dice, y ustedes discípulos míos, ¿quiénes creen que soy? Y Pedro dice así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión, según Jesucristo en Mateo 16, solo por el Espíritu Santo pudo haberla hecho Pedro, porque le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, lo cual significa, a usted nadie se lo enseñó eso a repetir. Ese es el gran problema de nuestros días. Yo le puedo enseñar a alguien y se lo puede memorizar y puede decir y confesar lo que la Biblia dice, pero no es todavía por el Espíritu Santo, porque a Pedro le dijo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. De eso es lo que está hablando el apóstol cuando dice aquí que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que muchísimos de los que llaman a Jesús Señor o de los que han repetido una oración supuestamente reconociendo a Cristo como Señor, todavía no lo han hecho por el poder del Espíritu Santo, sino que han hecho algo completamente humano, carnal, y a veces hasta manipulados a hacerlo. No es movido por el Espíritu Santo. Pero el que puede llamar a Jesús Señor es aquel que está rendido ante Él, porque llamar a Jesús Señor es llamarle dueño y amo. Eres mi dueño, te pertenezco, eres mi amo. Y eso solo por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué solo por el Espíritu Santo? Porque el ser humano quiere ser dueño de su vida, tomar sus propias decisiones y ir en este mundo por donde quiere ir, por su propio camino. Solo cuando el Espíritu Santo viene y cambia su mente y todo su interior y el rumbo de su vida, usted puede, como dice aquel canto que habíamos aprendido, ya no quiero seguir mi propio camino, sino no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. El que puede decir eso con convicción, completamente seguro, Él me guía a mí. Yo voy detrás de Él porque Él es mi Señor. Eso es la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Que una iglesia tan llena de dones parecía ignorar estas verdades que son esenciales y maravillosas. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Dios verdadero no es solo el Padre. El Dios verdadero no es solamente Jesucristo. El Dios verdadero no es solamente el Espíritu Santo, sino que el Dios único y verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad diferencia al cristianismo de todo lo demás. Y esta verdad es esencial. Esta es una de esas cosas de las cuales no podemos ignorar sin perjuicio terrible para nuestras almas. Esto no es como ignorar, como les decía, quien escribió los Hechos de los Apóstoles. Ignorar esta verdad y significa que su alma se dirige a la condenación. Dios tiene que revelarnos esta verdad. El Dios que ha hablado por su palabra nos muestra que Él es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos lo dice de una manera muy sutil pero clara. Aquí dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu
Santo es uno solo. Que hay diversidad de ministerios. Ministerios tenemos de entenderlo como maneras de servir. Si hay una palabra abusada hoy en día en el campo evangélico es ministrar. Y la gente cree que ministrar son las cosas más raras, es ponerle las manos a alguien. Ministrar significa simplemente servir. Así que un ministerio es un área de servicio. Hay diversidad de áreas de servicio, pero todas, dice, pero el Señor es el mismo. Vuelvo a leerlo literalmente como dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estamos hablando del Espíritu Santo que da los dones. Y luego dice, y hay diversidad de ministerios o áreas de servicio, pero el Señor es el mismo. ¿De quién está hablando aquí cuando dice el Señor es el mismo? De Jesucristo, el Señor. Hay un solo Señor, Jesucristo. Luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y no estamos hablando de tres señores, sino de un solo Señor. No estamos hablando de tres Espíritus Santos, sino de un solo Espíritu Santo, un solo Dios. Ahora, el hecho de que nosotros no lo podamos comprender no significa que no es un misterio revelado. Lo que nos está diciendo la Biblia es así es, de esta manera es. Nosotros, capacitados por el Espíritu Santo, podemos decir amén. No podemos comprender a plenitud tal verdad, porque es como pretender comprender lo infinito con una mente finita. Pero aquí está clara la enseñanza de la Trinidad. El versículo siguiente dice, y hay diversidad, el 6, y hay más bien, estoy perdido ahí, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el apóstol está diciendo, todo lo que Dios otorga debe usarse para algo que es útil, para provecho. Nunca debemos pensar que los milagros, las sanidades o las maneras especiales en que Dios se manifestó o se pueda manifestar sean simples despliegues de poder. Siempre hay un propósito. En cada milagro de las Sagradas Escrituras, en cada sanidad, en cada portento y maravilla que nosotros leemos que ocurrió, hay un propósito. Y en la era de cristiana también dice, eso viene para que haya provecho. Todo esto nos está preparando para el tema del cual tenemos que hablar sobre el abuso de los dones que no estaban siendo usados correctamente. Y es por esto, la tendencia humana, natural, carnal, es una tendencia a la jactancia. Jactancia significa sentirse uno, estar haciendo alarde más bien. Jactancia es hacer alarde de lo que uno hace bien, de aquella característica que tenemos que nos hace mejores que nuestro prójimo. Jactancia. La vanagloria, que va muy unida a la jactancia, es ese deseo de ser reconocido, ese deseo de ser exaltado por lo que hice y cómo lo hice, ese afán del aplauso.
Ese deseo de reconocimiento y de fama está en todo corazón. Y si alguien les puede dar testimonio de esto, son los hombres que predicamos. Todo hombre que se presenta ante otros a hablar está tomando una posición de autoridad y tiene el riesgo de tomar una actitud de jactancia, o sea, de hacer alarde, de buscar vanagloria, de buscar reconocimiento y de buscar fama. Y esto pasaba en la iglesia en Corinto. Como el ser humano no ha cambiado, sigue pasando y nosotros vamos a tener que aprender a luchar contra eso que es pecado y que entorpece el plan de Dios y por el cual Él dio tantos dones. ¿Cuál era el propósito? El provecho de su iglesia. Pero la ignorancia había llevado a los corintios al caos. Por aquí lo vamos a ir dejando ahora porque hay mucho que hablar en los capítulos siguientes de esta, pero quisiera nada más concluir con algunos pensamientos. Número 1, la Biblia nunca dice que los dones son prueba de fe genuina. Hubo quienes ejercieron dones especiales, pero ellos mismos fueron reprobados. Tanto en el Antiguo Testamento se ve esto como en el Nuevo. ¿Recuerdan a Balaam? Habló las palabras de Dios y era falso. Y ahora, bueno, Judas y otros que menciona la Biblia. Las personas que poseen dones pueden ser ignorantes del propósito por el cual ellos tienen tales dones, tales capacidades especiales. El propósito no es sentirse bien. Y eso es lo terrible, que incluso los predicadores han alimentado eso en la gente. Y piensan que esas áreas de servicio y que ese tal servirle al Señor en eso o en otro es para que usted se sienta bien y se sienta realizado. Y tristemente, no solo dentro del cristianismo, pero fuera del cristianismo, hay personas que se dedican a actividades de apoyo, a actividades de caridad, están motivados en diversas causas, pero la motivación detrás de todo es una satisfacción personal, sentirse bien, sentirse a veces importantes, útiles en la vida. Pero habíamos visto 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Sea lo que sea en que usted esté involucrado, si la motivación no es la gloria de Dios, eso no está haciéndolo para provecho. Finalmente, algunos que piensan ser cristianos, profesan ser cristianos y tal vez van a iglesias hasta hace mucho tiempo, parece que siguen a un Dios mudo, como los ídolos mudos de los que se habla aquí. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios nunca les habla. ¿Leen la Biblia? Porque parece que leer la Biblia es un requisito entonces de ser cristiano. Pero si usted le pregunta, ¿qué le habló el Señor por su palabra? Nada. Un Dios mudo. Escuchan sermones, pero ¿cómo le habló hoy el Señor en el sermón? Nada. ¿Cómo le habló hoy el Señor en la lectura continuada de la Sagrada Escritura? Hay algunos que tienen un Dios mudo, que no es el verdadero Dios, porque el verdadero Dios, Él habla con los suyos. Como empezamos hablando de la ignorancia y de lo terrible que es ser ignorante de que uno es ignorante, la peor ignorancia es no reconocer que todos necesitamos a Cristo y lo necesitamos todos los días y a cada instante. No un día en el pasado para que Él me salvara nada más, lo necesitamos para que nos salve hoy en día. Y solo el Espíritu Santo es el que puede dar esa luz
para que no siga usted en oscuridad y ver al bendito Hijo de Dios como lo que Él es, el bendito y no el maldito. Y encontrar en Jesús perdón y vida eterna. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Volvemos a suplicar que tu Espíritu Santo venga a impartir luz, a despertar conciencias y a hacer que cada uno de los que escuche esta transmisión o de los que estamos aquí, entendamos que te necesitamos todos los días y que solo por medio de Jesús tu Hijo podremos llegar a ti. Amén.